¿Es la historia que conocemos una verdad tallada en piedra que no acepta rectificaciones o cambios? ¿Podemos, en nuestra soberbia, suponer que ya se ha descubierto absolutamente todo el camino que recorrió nuestra civilización hasta llegar a nuestros días? De vez en cuando aparecen objetos o descubrimientos que parecerían amenazar esta aparente seguridad histórica. Son los llamados objetos fuera del tiempo, u OPARTs, por las siglas en inglés para Out of Place Artifacts. El Internet está plagado de información que pretende demostrar que estos objetos niegan lo que sabemos de nuestra historia. Sin embargo, como verán a continuación, solo hay que excavar un poco más profundo para darte cuenta de que se trata de falsificaciones, malinterpretaciones demasiado entusiastas o malintencionadas. Pero así también hay otros que siguen retando a arqueólogos e historiadores a ajustar sus teorías acerca de nuestro pasado. Acompáñenme para conocer más sobre estos objetos fuera de tiempo y aprender lo que esconden. Como siempre, bienvenidos y que disfruten el viaje. En el argot de los estudiosos de anomalías históricas, OPARTS es un acrónimo de Out of Place Artifact, que significa objeto o artefacto fuera de lugar. Este término, propuesto por primera vez en la década de 1960 por el señor Ivan Terence Sanderson, que era un biólogo escocés, interesado obviamente en temas paranormales y criptozoología también, definía a una serie de objetos que presentan un grave problema para los historiadores. Son objetos que resultan anacrónicos con respecto al contexto en el que son encontrados. Generalmente parecían estar hechos mediante una tecnología que era más avanzada que la de las supuestas culturas a las que pertenecían. Es decir, son objetos que no deberían, según la historia oficial, existir. A continuación les voy a contar sobre algunos de estos artefactos que parecerían efectivamente no pertenecer a su época. Pero también voy a desmitificar algunas falsas afirmaciones que se han hecho sobre los mismos. Empecemos con el conocidísimo martillo de Londres. El denominado martillo de Londres se encontró, naturalmente, pues, en Londres, pero no en el Londres de Gran Bretaña, sino en el pueblo de Londres, en Texas, Estados Unidos. Una familia descubrió en los años 30 una roca con un palo de madera incrustado. Al investigar sobre ello, los expertos descubrieron que al final del palo había un martillo. El objeto estaba incrustado en lo que parecía ser una roca procedente del Cretácico. ¿Qué hacía un martillo en una roca prehistórica? Aunque el actual dueño de esta roca la usa como una prueba irrefutable de la existencia de la creación, pues en realidad este martillo proviene del siglo XIX. Y debido a las condiciones geológicas, esta herramienta se quedó adherida al material arcilloso que después se habría vuelto roca. Resultó ser una exageración por parte del dueño. Otro de los objetos o de los artefactos fuera de lugar más conocidos es la batería de Bagdad, sobre la cual quizás ustedes hayan escuchado o hayan oído hablar. Se trata de este artefacto. Unos obreros se encontraban trabajando en 1936 cerca de Bagdad cuando encontraron una tumba. Después de explorarla, sacaron cientos de objetos y entre ellos varias vasijas que databan del 200 a.C. En el interior tenían algo extraño. Guardaban un cilindro de cobre con una varilla de metal en el centro. Después de varias investigaciones, llegaron a la conclusión de que se trataba del primer modelo de una pila eléctrica. De hecho, uno de los experimentos que hicieron fue introducir un electrolito, me parece que era jugo de limón, con el cual lograron efectivamente producir electricidad y encender una lámpara, aunque débilmente. Se emocionaron bastante por el hallazgo. Sin embargo, posteriores
investigaciones llegaron a la conclusión de que en el barro que componía estas piezas no había restos de ningún electrolito y que posiblemente la vasija y el tubo de metal solo servían para enrollar pergaminos. También se pensó que podía tratarse efectivamente de una pila galvánica que pudo emplearse para galvanizar oro en las piezas de orfebrería de la época. Y en realidad todavía no está claro si es que era lo uno o lo otro. Y por desgracia este objeto no se puede investigar más, ya que desapareció en 2013 tras el saqueo del Museo Nacional de Bagdad por parte de adivinen quién, los soldados estadounidenses. Déjenme contarles ahora sobre el conocido helicóptero de Abidos. Este jeroglífico, que data del siglo I, forma parte de un sarcófago en Egipto, y en la imagen se pueden distinguir varias figuras que parecerían ser naves, e incluso una que parecería ser un helicóptero, un submarino o una lancha. Esto, lógicamente, ha dado pie a que cientos de fanáticos de teorías extraterrestres y de viajes en el tiempo de civilizaciones pasadas hicieran conjeturas. La respuesta, sin embargo, es más sencilla de lo que parece. Se trata simplemente de un caso de pareidolia. Es decir, se trata de una regrabación, en realidad. Una técnica con la que se volvía a tallar sobre una roca a fin de corregirla o de utilizarla nuevamente. Algo que aparentemente era muy común en el antiguo Egipto. Debido a la erosión, el tallado anterior se junta con el nuevo y esto da lugar a formas que, como efecto óptico, nos parecen o nos recuerdan a objetos actuales. Otro de los objetos fuera del tiempo que se volvieron mundialmente famosos es el mapa de Piri Reis. Un caso muy interesante. En 1929 se descubrió en Estambul un mapa que fue dibujado en 1513 sobre la piel de una gacela por el cartógrafo otomano Piri Reis, quien sería un navegante. Su análisis ha sido objeto de varios debates, ya que presenta una extraña anomalía. Al oeste de la península ibérica y de África se podían distinguir grandes porciones de costa que parecerían corresponder a América y a la Antártida, lo cual es imposible, ya que por aquel entonces estos continentes no eran conocidos en Europa. La geografía no es lo único que llama la atención. También incluye dibujos de animales que claramente no podrían vivir en la Antártida, como uno que parece un alce, ya que la última vez que este continente registró una temperatura en la que podían vivir estos animales fue hace más de 100.000 años. De estas observaciones y de la referencia que hacía Piri Reis a que el mapa fue transmitido a él por los antiguos reyes del mar, nació en su momento un debate que se planteaba si había existido realmente un conocimiento geográfico perdido que este cartógrafo pudo descubrir, o si sus fuentes eran otras. Se hizo efectivamente varios estudios y pues la conclusión a la que se llegó fue muy sencilla. El mapa de Piri Reis simplemente no representaba las costas de América y de la Antártida, como se especuló en un momento, sino que se basaba vagamente en las ideas que de aquel tiempo se tenía de lo que había más allá del océano. Eso sí, una de las cosas que Piri Reis dijo es que el mapa era copiado de uno que había utilizado un tal navegante de apellido Colón. En esa época lo que se sabía era que existía una tierra a la que se llamaba Zipango, que en realidad era Japón. Y más allá de la costa oriental de Asia, de la que no se conocía de forma precisa la forma o extensión, no se sabía demasiado. En la supuesta Sudamérica, que mostraría el mapa de Piri Reis, aparecen dibujos de animales fantásticos, reptiles antropomorfos e incluso hombres sin cabeza y otros con el rostro en el pecho. Todo esto induce a pensar que las costas representadas en la parte izquierda del mapa simbolizan una tierra incógnita, desconocida, que se sabía que existía pero aún no se había explorado. Esto era lo que se hacía en la época con los mapas. Estos territorios solían representarse dibujando en ellos criaturas fantásticas o poniendo la frase Hic sunt dracones, que significa aquí hay dragones, lo cual era solamente una metáfora de los peligros que podían aguardar
a los exploradores. Por supuesto, esta lista no podía estar completa sin mencionar a la conocidísima lámpara de Dendera. También en Egipto se descubrieron estos grabados del siglo IV a.C., en el que se puede ver a un hombre sujetar lo que parece una gigantesca bombilla eléctrica, que pertenecería a la actualidad, pero no a esa época. Este objeto fuera del tiempo ha sido totalmente desmentido desde el comienzo, ya que en Egipto obviamente no había bombillas de filamento, y menos aún de esa magnitud. Pero claro, los defensores de la autenticidad de estos objetos lo ponen como evidencia de un pasado tecnológico. Pero ellos no tienen en cuenta que este es un símbolo egipcio muy común. Se trata de una flor de loto cerrada y en su interior no se encuentra un filamento eléctrico, sino simplemente la serpiente de Har-Somptus, o de el unificador de las dos tierras, un dios creador en la mitología egipcia. En el caso de los objetos fuera del tiempo, suele caerse en un sesgo muy relacionado con la pareidolia tecnológica, es decir, con nuestra capacidad de interpretar un objeto con lo que conocemos. En este caso, un objeto del pasado o una forma del pasado que nosotros asociamos desde nuestra perspectiva, concluyendo que se trata de algo que conocemos sin tener en cuenta el contexto en el que fue creada la pieza. Pero ¿son todos estos objetos fuera de tiempo un fraude o una exageración? La verdad es que no. Hablemos ahora de ciertos objetos que efectivamente han dejado a arqueólogos e historiadores confundidos y con más preguntas que respuestas. Hablemos, por ejemplo, del conocido mecanismo de Anticitera. Esto que ven aquí fue rescatado de un naufragio en el mar. Obviamente, al encontrarlo, notaba que era una máquina y al investigarlo, la sorpresa simplemente fue mayor. Este fue el primer OPART u objeto fuera del tiempo confirmado, ya que se considera el primer ordenador de la historia, procedente del año 150 a.C. Se supone que es de Grecia y no fue descubierto hasta 1900. Está compuesto por un complejísimo sistema de engranajes y aparentemente estaba ideado como una máquina que servía como calendario solar para predecir fenómenos astronómicos con un fin organizativo. Y ha sido confirmado por expertos como un objeto que tuvo uso real en la antigüedad. Lamentablemente, este artefacto no dejó una herencia tecnológica y no se volvería a ver un sistema de engranajes tan complejo como este hasta la Edad Media. Se sospecha que fue diseñado en una escuela de Rodas y estaba siendo llevado a Roma cuando el barco en el que iba naufragó. Por lo tanto, siendo estrictos, no se trataría de un objeto fuera del tiempo, sino más bien de un artefacto del pasado, pero con una tecnología muy avanzada, pero posible. Pero para el final dejé la cereza sobre el pastel. El objeto K8538. Durante más de 150 años, los científicos han tratado de resolver el misterio del objeto K8538 del Museo Británico, también conocida como el planisferio. Se trata de una controvertida tablilla de arcilla cuneiforme fichada como Neo-Asiria. No fue hasta el 2008 que un equipo logró traducirla y lo que encontraron los dejó sorprendidos. Esta tableta contaba la observación del impacto de un asteroide, el llamado impacto de Kofel, un asteroide que cayó en la Tierra y que se lo relaciona con la leyenda de Sodoma y Gomorra, que como ustedes sabrán si son adeptos al catolicismo, se trataba de dos ciudades que supuestamente se destruyeron por la ira de Dios en una gran explosión. Esta tablilla circular de piedra se recuperó de la biblioteca subterránea del rey Asurbanipal en Nínive, Irak, a finales del siglo XIX. La pieza data del año 650 a.C., lo cual no parecería muy importante. Sin embargo,
bajo un análisis informático comparativo, se descubrió que la posición de las estrellas en la tablilla coinciden con el cielo sobre Mesopotamia en el año 3123 a.C. De esta manera se demuestra que la información de la tablilla no data de la época asiria, sino que es de origen sumerio, un origen mucho más antiguo. El objeto K8538 es el instrumento astronómico más antiguo conocido por la humanidad. Consiste de un gráfico estelar segmentado en forma de disco con unidades marcadas de medida de ángulo inscritas en el borde. Tiene 8 segmentos y cada uno cuenta una etapa del evento, desde que se observó el asteroide por primera vez hasta que cayó sobre la Tierra. Quienquiera que haya sido, este antiguo astrónomo poseía sin duda un excelente conocimiento de la trigonometría y pudo registrar el vuelo de este asteroide, de este cometa, la hora de su llegada y la distancia recorrida desde el momento en que apareció por primera vez en el cielo. Se ha llegado a la conclusión de que esta tablilla es una copia de alguna tablilla originaria de esa época y que fue elaborada por un testigo de este fenómeno. Sin duda, la existencia de esta tablilla prueba que la civilización sumeria poseía conocimientos muy sofisticados de astronomía, matemática y trigonometría. Pero si la tablilla original data de hace más de 5000 años, el origen de este conocimiento y de cómo llegó a los sumerios se pierde en un pasado mucho más remoto. ¿Cómo llegaron los sumerios u otras civilizaciones a obtener esta información? Las tradiciones de varios de estos pueblos desarrollados para su época suelen coincidir. Hablan de seres superiores, dioses o criaturas venidas desde el cielo. Según la tradición que se estudie, dicen que ellos fueron los que entregaron estos conocimientos a la humanidad. De estos mitos se desprenden teorías sensacionalistas de gente como Erich von Däniken o Zecharia Sitchin, pseudocientíficos, pero sobre todo amarillistas sensacionalistas que se aprovechan del ímpetu de la gente y de la curiosidad por estos temas. Déjenme que yo les proponga una teoría menos fantástica, pero quizás un poco más cercana a lo que podría explicar este objeto. Y recuerden que esto solamente es una teoría. Al paso que vamos, nuestra tecnología va a terminar por reemplazar libros, documentos y archivos físicos por soportes enteramente digitales. Es decir, que toda la información de nuestra civilización en un futuro podría ser solamente digital. Situémonos en este posible futuro. Un futuro que ya no tiene libros ni archivos físicos, solamente datos digitales, ceros y unos en una nube conectada a nuestras computadoras. Ahora supongamos que sucede un evento como el del asteroide que cayó hace más de 5000 años, una catástrofe de tal magnitud que borra esta civilización del futuro y todos sus avances tecnológicos quedan reducidos a su mínima expresión. Todo el conocimiento digitalizado se vuelve inaccesible. Información, ciencia, conocimiento, historia se pierden en un abrir y cerrar de ojos. No había otra opción para lo que quede de la humanidad que reconstruir la civilización desde los restos, desde lo poco que queda una vez que no hay acceso a la nube de información. Con el paso del tiempo, las nuevas generaciones hablarán de los antiguos, de seres superiores que podían volar incluso, poseedores de un conocimiento que los volvía poderosos. Seres cuyo legado es la incipiente tecnología que sobrevivió a la catástrofe. Como le explicaron Pauwels y Bergier en el libro titulado La rebelión de los brujos de 1971, es posible que hace 10 millones de años surgiese una especie humana que desapareciese a causa de ciertos cataclismos y que volviese a aparecer posteriormente de la misma manera que renace la vida en las islas destruidas por erupciones volcánicas. Nuestra soberbia y egocentrismo nos hace pensar que nuestra civilización
es irrepetible y única. Pero cabe la posibilidad de que no seamos más que una de las posibles civilizaciones que existieron en este planeta. Y lo que vemos como un pasado remoto y subdesarrollado es en realidad lo que quedó. No es más que los vestigios de otra civilización tanto o más avanzada que la nuestra, y que en su soberbia y egocentrismo no preveyó su propia extinción, tal como nos podría suceder a nosotros en un futuro cercano. Son objetos como el artefacto de Anticitera, el planisferio o el mapa de Piri Reis, el legado de seres superiores llegados de otro planeta o de extrañas criaturas que tenían más conocimiento que nosotros y que al igual que Prometeo nos regalaron estos conocimientos que solo se reservaba para los dioses, o son simplemente los vestigios de otra humanidad que pereció en un lejano punto del pasado. Sea como sea, podemos estar seguros de algo. La historia que nos enseñan en los libros no es una verdad inamovible. Quizás aún nos queda mucho por descubrir de nuestro extinto pasado. Tanto que probablemente descubramos que este pasado se parece demasiado a nuestro próximo futuro. Como siempre les digo, recuerden que se aprende más de lo que se desconoce que de lo que se cree conocer. Si te gustó este contenido, te invito a ver otro episodio. También puedes suscribirte y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Apóyame a través de Patreon, conviértete en mi mecenas, recibe contenido exclusivo y tu nombre aparecerá en los créditos de mis videos. Hasta la próxima, amantes del caos.